Tengo un par de preguntas sobre los cristales de cuarzo. Ok, dispara. Ok, con respecto a los cristales de cuarzo naturales y artificiales. Hablamos de impurezas y estructuras perfectas, etc. ¿Es posible en este mundo imprimir información en los cristales de cuarzo y, de ser así, cómo se lograría? Además, ¿se puede hacer sobre cuarzo natural o tiene que ser un cristal perfecto? Sé que se logra, digamos, usando sonido o luz para modular o impresionar información, pero ¿cómo exactamente? Puedes hacerlo. Y de hecho, sucede incluso en cualquier cuarzo, natural o no. Le das una huella, una frecuencia. Por eso, sostener cristales para la meditación funciona. Y para curar, conectar y todo eso. El problema es que en este caso no pueden ser naturales, porque necesitan ser muy uniformes en todos los sentidos. Deben tener la misma frecuencia y dar la misma impresión o chispa piezoeléctrica, vibrar a la misma velocidad. Si fueran naturales, entonces no podrías igualarlos. Y si fueran naturales, entonces tendrías que tallarlos, no replicarlos. Simplemente no es efectivo. Entendido, gracias. ¿Tienen que tener una forma específica? Sí, como discutimos ayer, deben tener aproximadamente el mismo tamaño de un grano de arena de playa y estar perfectamente formados así. Entiendo que tienen su propia resonancia específica, pero exactamente ¿cómo haría yo para imprimir información en el cristal? Y luego, ¿cómo la recuperaría? La resonancia o frecuencia se impone al cristal usando la gravedad y una frecuencia específica dominante que la computadora les asignará en base a las ecuaciones energéticas observadas en las matemáticas de vórtice de base 12. Por lo tanto, están inmersos en un campo electromagnético de alta energía, con una frecuencia muy específica que está controlada por inteligencia artificial. Así es como cada uno obtiene su frecuencia asignada y su oscilación de cuarzo. Luego, las partículas se emparejan con sus opuestos en el campo cuántico, creando una chispa. Como hay millones de ellos, obtienes millones de chispas controladas. El ordenador controla las chispas modificando la frecuencia de cada campo que controla el toroide de 12 capas, que es el núcleo. Usando dos métodos. Una, transición de imposición de frecuencia a una menos precisa de la cuántica, reduciendo así el efecto de emparejamiento y con él el poder de la chispa. 2. Expandiendo y contrayendo los toroides. A medida que se mueven juntos, aumentan la potencia. Y a medida que se expanden o se alejan entre sí, el espacio es mayor y reduce la energía compartida entre las capas. Perdóname, pero
¿Estamos hablando de reactores de energía libre o unidades de almacenamiento de información de cristal, como un disco duro en un ordenador? Estoy hablando de esto último, solo asegurándome. Ok, todavía estaba en reactores, pero el principio es exactamente el mismo. Impones una oscilación de frecuencia en un cristal utilizando campos magnéticos de alta energía de frecuencia específica. Entonces, modulado esencialmente. Sí, en ambos casos. Sí, pero estaba imaginando esto. En mi mano tengo un trozo de cristal de cuarzo perfecto, digamos un cubo, perfectamente o casi cortado y pulido. Ahora, quiero tomar esta pieza y meter mucha información en ella, como almacenar la biblioteca del Congreso, etc. Ahora, además visualizo una estructura perfecta como en un diamante, todos los átomos alineados en una estructura cúbica y perfecta. Ahora, ¿cómo inyectaría la información en el cristal? Bien, dijiste mediante campos magnéticos controlados de alta energía, y lo entiendo, puedo hacer eso. Desarrollo un campo magnético de alta energía alrededor del cristal, ahora modulo ese campo e imprimo la información en él. Esa información ahora entra en la estructura de la red y comienza a vibrar en las frecuencias o modulaciones. Si es así, ¿cómo podría sacar esa información en una forma útil? Buena pregunta. Tenía una pregunta similar en mente, no tan bien expresada. Por lo que entiendo por la descripción anterior, se hace con la tecnología que no poseemos. Básicamente hay dos formas de imprimir información en un cristal. Puedes reorganizar la estructura molecular en él para que contenga un código, el código que deseas. Pero en este caso, puedes usar cualquier cosa y no es necesario que sean cristales de cuarzo perfectos. Un pedazo de ladrillo o escombros de la carretera funcionará igual. Interesante. Elijo el cristal porque es muy uniforme, molecularmente o atómicamente. La segunda forma, más elegante, es asignar una cuadrícula dentro de su cristal, con cualquier dispositivo del mapeo de objetos que hayas conectado a tu ordenador principal. Luego, impones una frecuencia usando magnetismo de alta energía, oscilaciones, en cada parte de la rejilla que asignaste en tu cristal. Puedes tener cuadrículas diminutas dentro de tu cristal cúbico. Entonces, puedes hacer que cada parte individual de la rejilla vibre a una velocidad específica. Y me refiero a partes muy pequeñas que vibran a diferentes velocidades. Allí, los cristales de cuarzo puro pueden contener muchas vibraciones interiores, no solo una por cristal. Por lo tanto, puedes mantener la frecuencia mientras impongas la energía en ese sector mapeado, donde solo mantendrá el código de información mientras se le imponga la frecuencia RAM. O puedes dejarlo como un disco duro vibrando eternamente por sí solo, hasta que otra frecuencia cambia la tasa de oscilación y la información contenida en él. El cristal debe colocarse a cero. Por eso es necesario limpiarlo primero. Entonces mantendrá su frecuencia. Así que ten cuidado con lo que imprimes en él.
ya que pueden contener oscilaciones y frecuencias de energía muy sutiles, pero influyentes. En tu cristal resuena con tu frecuencia, ya que sostiene otra que es o fue tuya, por lo que te influye cuando la sostienes en tu mano, por ejemplo. Estoy seguro de que el ADN humano puede y tiene un código impreso, y no me refiero a nuestra estructura genética. ¿Por qué crees que es cristalino? No necesariamente cristalino, pero quizás un código de un fabricante o una instrucción. Según mi ciencia, es perfecto y matemáticamente cristalino. ¿ADN? ¿Sí? Vaya, nunca lo pensé como un cristal. ¿Y qué significa incluso cristalino? Cristalino significa la estructura molecular de un objeto. Vale, cristalino muy bien apilado. Ok, entonces a mi pregunta. ¿Cómo recuperamos la información que almacenamos en el cristal? ¿Mentalmente? Quizás, pero no práctico. Como lo impones con alta energía, puedes leer la frecuencia de oscilaciones con el uso de sensores, como lecturas de interferómetro muy precisas, o leer las oscilaciones con un láser de precisión. Pero eso significaría escanear el cristal a nivel atómico, billones de átomos. Depende del tamaño del sector asignado que contiene las vibraciones. Si puedes imponer una oscilación de frecuencia a un grupo específico de moléculas dentro de un cristal, puedes leerlo de la misma manera. Mueves el campo de energía al sector hasta que iguale la frecuencia. Entonces, esencialmente, almacenar y recuperar información en un sustrato cristalino está mucho más allá de la capacidad humana en este momento. Es posible con estándares humanos y hardware, pero el problema es el tamaño. Otro problema es que las piezas grandes de cristal tienden a no oscilar tan bien como los pequeños grupos de moléculas semi-aislados dentro de la estructura del cristal. Entonces, cuanto más pequeñas, mejor. Ok, vuelve a los reactores. Dijiste que aún no has terminado con ellos. Ok, pregunta sobre los reactores. Tienes un sol en cautiverio flotando dentro de tu nave en una habitación esférica. Ahora, ¿qué haces con él? Espera, no respondas. Déjame pensar. ¿Ves lo que sale flotando fuera de él? Ya que es la salida del portal. Podría verse así, pero ¿para qué? Para ver qué criaturas salen. Pero sí, en serio. El Sol es el reactor de energía libre. ¿Sí? Dale, ¿cuál es tu respuesta? Expresándolo de otra manera. Tienes un Sol pequeño pero poderoso en cautiverio. ¿Cómo se puede extraer su energía y darle un buen uso? No estoy del todo seguro, pero ahora tienes una fuente de energía sustentable. ¿Conectarlo al reactor de la nave? Es el reactor, es el núcleo. Correcto, sí. Entonces no sé cómo extraerlo. De alguna manera debes transmutar esa energía para hacer que la nave y la tripulación vibren en la frecuencia exacta o armónica a la que te gustaría viajar. Ese es el trabajo de los motores. Pero los motores obtienen su energía del reactor. Ese es el producto final. Pero aún necesitas extraer de manera eficiente la electricidad del reactor para bombearla a los motores controlados por frecuencia que, a su vez,
modifican la frecuencia de toda la nave. Danos una pista. ¿Cómo se traduce un sol en electricidad? ¿Electricidad? No pensé que la usaras. ¿Qué más usaríamos? Bueno, la respuesta debe tener algo que ver con el tema de cuarzo. Motores plasma. El pequeño sol es magnetoeléctrico. Entonces, puedes extraer la energía de manera eficiente utilizando un efecto de inducción directamente desde el núcleo. Ni siquiera necesitas tocarlo. Me refiero al centro del núcleo, el motor del toroide. La segunda forma es convertir el calor en electricidad, y esto también sirve como sistema de enfriamiento. Ok, entonces una bobina superconductora alrededor del Sol sería la secundaria del inductor. El contenedor del núcleo, sí. Traduces calor en poder y la electricidad se ordeñará básicamente por inducción. En una nave estelar, el frío no es el problema. Eso es ciencia ficción, es calor. Como no se puede irradiar un calor excesivo al espacio, entonces todo lo que puedes hacer es traducir o transmutar el calor en electricidad. No estaba seguro de que la electricidad fuera una constante universal. No lo es, pero la 5D aquí no es muy diferente de la 3D. La única diferencia son las oscilaciones promedio totales entre sí de toda la materia y la energía presentes en él, por lo que básicamente se traduce todo de 3D a 5D en bloque, con pocos cambios de potencia, debido a la densidad de materia reducida. Pero ese sol no debería ser un problema, ya que los soles no hacen calor. No, pero las chispas producen calor. ¿Chispas provenientes de ese pequeño sol atrapado? Sí, chispas o arcos de un cristal a otro. ¿Tiene algún sentido aquí hasta ahora? Sí. Ok, entonces la respuesta a tu pregunta anterior sobre cómo extraer energía de ese sol atrapado en la nave es inducción. ¿Esa es la respuesta? Déjame buscar en Google inducción. Inducción y calor, básicamente. Es bastante sencillo. La inducción se ilustra o se entiende mejor aquí, Gosia, por cómo funciona un transformador. Sí, o una bobina. Exactamente, o como calentamiento por inducción de metales, etc. Yo uso esto, de hecho, uso mucho ambos. Ok, pero dado que usas calor para eso, y el calor es un problema, ¿cómo os protegéis de ese calor? Lo siento si ya respondiste esto. Soy lenta con estos temas. Lo transformamos en más electricidad. Tenemos células termoeléctricas avanzadas o placas, pero también usamos algo antiguo y eficiente, vapor. ¿Alguna vez habéis experimentado incendios en la nave? ¿Fallan alguna vez los reactores? Y si es así, ¿cuál sería la causa? El fuego es probablemente el peor enemigo de una nave estelar. Hay estaciones de bomberos cada corta distancia en casi todos los pasajes. Entiendo. Entonces existe un riesgo muy grande. ¿Por esos reactores o otra cosa? Por cualquier cosa. ¿Usáis velas a bordo? Pregunta al lado. No es una buena idea,
dentro de una atmósfera presurizada rica en oxígeno. Entiendo. Última pregunta. ¿Fallan alguna vez los reactores? Y si es así, ¿cuál sería la causa? Sí. Los armónicos que controlan el flujo del reactor se pueden desviar, creando una caída en la dinámica de energía que puede apagar el reactor. O puede haber una falla en los complicados mecanismos de control de la gravedad que sostienen el toroide. ¿Y cuál sería el resultado? En estos casos, el reactor simplemente se apaga y todos los pequeños cristales caían al suelo sin causar daño. ¿Cristales cayendo al suelo? Sí. Si falla el sistema de manipulación o cancelación de la gravedad, dejando que el flujo de gravedad sea el dominante de la gravedad artificial de la nave para que los cristales caigan al suelo. Millones y millones de ellos como granos de arena. O, dependiendo de la naturaleza de la falla, pueden perder cohesión y el toroide se disipará, dejándolos a todos flotando en 0G inútilmente. Pero esto es muy raro y casi nunca sucede. Si todos los merkabas de cristal están codificados, volver a aplicar el campo de gravedad y el flujo correcto los restauraría. Sí, pero debes recogerlos nuevamente y colocarlos o introducirlos en el toroide de 12 capas inducido por gravedad desde el núcleo. ¿Cómo los recoges? Es un desastre. Como sea que puedas. Esa es una tarea para la Cinderella. Algo así. Debo irme. Me han llamado a cenar. Ok. Muchas gracias por tu tiempo y aclaraciones. Por favor, que tengas una buena cena y una buena noche. Gracias a ambos por escucharme. Espero que ha tenido sentido.